El valor de un hombre, aprendí de la forma más brutal, a menudo se mide con una vara que él no eligió. Para mi esposa, Elena, esa vara estaba hecha de extractos bancarios, de títulos corporativos y del brillo de un estatus social que ella codiciaba. Durante años, como arquitecto en una gran firma en la Ciudad de México, cumplí con sus métricas. Teníamos el apartamento correcto, el coche correcto, las vacaciones correctas. Pero el alma de un constructor, a veces, anhela crear con sus propias manos, no solo con la mente. Hace un año, cometí lo que, para Elena, fue el pecado capital: cambié la seguridad de mi mesa de dibujo de arquitecto por la incertidumbre de mi banco de ebanista. Dejé el mundo corporativo para fundar mi propio taller de diseño de muebles. Cambié un sueldo predecible por la pasión impredecible. Y, a los ojos de mi esposa, me había vuelto un inútil. La erosión de nuestro matrimonio fue rápida e implacable. El respeto que me tenía se evaporó junto con el saldo de mi cuenta. Mis manos, ahora encallecidas por la madera y el barniz, eran vistas por ella con desdén. Las largas noches que pasaba en mi taller, diseñando y construyendo, eran, para ella, una huida de las responsabilidades. ¿Cuándo va a empezar a pagar las cuentas este hobby tuyo, Gabriel?, preguntaba, la voz goteando sarcasmo. La mujer que un día se enorgulleció de mis proyectos arquitectónicos ahora sentía vergüenza de presentarme como un artesano. La única persona que parecía entender era Laura, su hermana menor. Laura era curadora de una galería de arte, un alma que veía valor en la belleza, en la pasión y en el coraje de crear algo nuevo. Era el completo opuesto de Elena. Visitaba mi taller, sus ojos brillando al ver las vetas de una madera rara, la complejidad de un ensamble. Lo que haces aquí es mágico, Gabriel, decía. Elena no tiene idea de lo que se está perdiendo. Su validación era un oasis en el desierto de desprecio de mi esposa. El catalizador, el momento en que la vara de Elena me midió y me descartó públicamente, fue en la cena de Año Nuevo en casa de sus padres. El aire estaba cargado con la alegría forzada de las fiestas de fin de año. Un tío, bien intencionado, se volvió hacia mí. ¿Y entonces, Gabriel? ¿Cómo va la vida de artista? ¿Ya vendiste alguna silla famosa? Antes de que pudiera responder, la voz de Elena cortó la mesa, alta, clara y empapada de desdén y champán. Artista, se rió, una carcajada que hizo que todos se giraran. Ah, por favor, tío. No es más que un inútil. Un soñador que juega a hacer muebles mientras yo pago las cuentas. La humillación fue instantánea y total. Todos se rieron. Algunos por crueldad, otros por incomodidad. Se rieron de la broma de la anfitriona, como si mi dignidad fuera el precio a pagar por la armonía de la fiesta. Sentí el calor subir a mi rostro, un hombre reducido a una caricatura por el voto de desprecio de su propia esposa. Todos se rieron, menos una persona. Laura, sentada a mi lado, no se rió. Su rostro estaba tenso de rabia. En medio del sonido de las carcajadas, se inclinó hacia mí, su voz un susurro feroz y lleno de convicción en mi oído. Mereces algo mejor, Gabriel. Como yo. Su frase fue un ancla en medio de la tormenta. Una única voz de cordura en el coro de la mofa. La miré, y en sus ojos vi la misma admiración que mostraba por mis creaciones. En ese instante, el hechizo del desprecio de Elena se rompió. La validación de una persona que realmente me veía era más poderosa que la burla de una sala entera. El año nuevo estaba a minutos de distancia, y una nueva vida acababa de serme ofrecida. Sonreí discretamente, una sonrisa que Elena no vio, una que no era para ella. Era una sonrisa de quien acababa de ver la ruta de escape. Y, decidí que tomaría esa ruta. El resto de la noche de Año Nuevo pasó como un sueño febril. Las risas y conversaciones a mi alrededor eran un zumbido distante, ruido de fondo para la sinfonía de claridad que sonaba en mi mente. Elena, embriagada por el champán y por su propia crueldad, no notó mi cambio. No vio al hombre humillado que esperaba ver, sino a un extraño tranquilo, con una nueva y serena resolución en sus ojos. Intercambié pocas palabras con Laura, pero nuestras miradas se cruzaban sobre la mesa festiva, y en ellas había un pacto silencioso,
un contrato firmado sin tinta. Cuando el reloj marcó la medianoche, en medio de los abrazos y deseos de feliz año nuevo, la abracé rápidamente. Gracias, susurré en su oído. Por verme. Ella solo apretó mi brazo con más fuerza, un gesto que valía más que 1000 palabras. El camino a casa estuvo lleno del monólogo triunfante de Elena sobre la fiesta, sobre cómo su broma había sido el punto culminante de la noche. No dije nada, solo conduje. Ya no era un participante en su vida, era un observador, un antropólogo estudiando los rituales de una tribu a la que ya no pertenecía. Llegamos a casa y ella, exhausta por su actuación, se desplomó en la cama. Yo, sin embargo, nunca había estado tan despierto. La ejecución de mi plan no comenzó con gritos ni con la rotura de platos. Comenzó con el silencio de la madrugada del primer día del año. Mientras Elena dormía, fui a mi taller, el único espacio en esa casa que era verdaderamente mío. Con el cuidado de un artesano preparando sus herramientas, comencé a empacar. No la ropa de mi armario ni los libros de la estantería. Empaqué lo que tenía valor real. Mis formones japoneses, afilados como navajas. Mis cepillos de carpintero, heredados de mi abuelo. Mis cuadernos de bocetos, llenos de diseños y sueños que Elena llamaba garabatos inútiles. Cada herramienta, cada boceto, era una pieza de mi alma, y me estaba rescatando a mí mismo de ese lugar. Cuando el sol de la mañana de Año Nuevo comenzó a iluminar la ciudad, estaba listo. Dejé las maletas con mis herramientas junto a la puerta y volví a nuestra habitación. Sobre su mesita de noche, junto a su celular y un vaso de agua, dejé una nota. No era una carta de rabia, sino una nota de renuncia. Elena. Gracias por la claridad. Tenías razón anoche. Soy, de hecho, inútil para la vida que deseas. Y me hiciste darme cuenta de que la vida que yo deseo no puede construirse a tu lado. Me voy para construir algo de valor, con alguien que ve el valor en el constructor. Adiós. Gabriel. Salí de ese apartamento sin hacer ruido. Cargué mis herramientas en mi viejo coche y conduje, no a un hotel impersonal, sino al pequeño y encantador edificio en la colonia Roma donde vivía Laura. Como habíamos acordado en un rápido y discreto intercambio de mensajes, me esperaba. La puerta se abrió y entré. La sensación no fue la de buscar refugio, sino la de llegar a casa. La reacción de Elena, como Laura me contó más tarde, fue un espectáculo en 3 actos. Primero, la incredulidad arrogante. Se despertó al mediodía, vio la nota y se rió. Llamó a Laura. No lo vas a creer. Gabriel hizo un drama y se fue. Vuelve en 2 días con el rabo entre las piernas, dijo, esperando complicidad. El segundo acto fue la confusión. La respuesta de Laura fue tranquila y final. No, Elena, no va a volver. Y está aquí, conmigo. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. El tercer acto fue la furia impotente. Elena explotó, gritando, acusando a Laura de traición, de robarle a su marido. Pero sus acusaciones estaban vacías. Como Laura respondió fríamente antes de colgar, no robé nada, Elena. Solo recogí lo que tú tiraste a la basura. Ese primer día del año, mientras Elena se ahogaba en su propia furia, yo estaba en el pequeño apartamento de Laura, no como un amante, sino como un aliado. Estábamos sentados en su sala llena de libros y arte, tomando café y, por primera vez mucho tiempo, estaba conversando con alguien que hablaba mi idioma. Hablamos de diseño, de arte, del coraje necesario para seguir una pasión. La humillación de la noche anterior ya parecía una vida lejana. El hombre inútil había sido rescatado. Y la reconstrucción ya había comenzado. El apartamento de Laura no era un refugio temporal, se convirtió en una incubadora. Libre de la atmósfera tóxica de escepticismo y desprecio que reinaba en mi antigua casa, mi creatividad, antes sofocada, explotó. La habitación de huéspedes se transformó en mi estudio de diseño, las paredes rápidamente cubiertas de bocetos, muestras de madera y diagramas. La energía que antes gastaba defendiendo mi sueño, ahora la usaba para construirlo. Trabajaba con una alegría y una ferocidad que no sentía en años.
El artesano inútil estaba, finalmente, en su elemento. Nuestra cohabitación evolucionó hacia una asociación simbiótica. Laura era más que una anfitriona, era mi curadora, mi crítica más honesta y mi mayor defensora. Miraba mis bocetos con su ojo entrenado, sugiriendo una curva más limpia, un ángulo más audaz. Estás pensando como un ebanista, Gabriel, decía. Piensa como un escultor. Me empujaba más allá de lo funcional, hacia el reino del arte. Mientras yo me concentraba en la creación, ella se concentraba en la estrategia. Montó un portafolio profesional de mi trabajo, fotografiando mis mejores piezas con una sensibilidad que capturaba el alma de la madera. Usó su red de contactos, enviando mi trabajo a arquitectos, diseñadores de interiores y dueños de galerías. Nuestra relación personal se profundizaba cada día, en medio del olor a café y aserrín. Descubrimos una compatibilidad que iba más allá de nuestra pasión por el arte. Encontramos el uno en el otro un respeto mutuo, una admiración por el coraje y la integridad del otro. No era una pasión febril, sino la construcción lenta y sólida de algo real, una estructura ensamblada con uniones perfectas, sin necesidad de tornillos ni clavos. La separación definitiva de mi antigua vida llegó en forma de un correo electrónico. Un renombrado arquitecto, a quien Laura le había enviado mi portafolio, respondió. Estaba diseñando un nuevo hotel boutique en San Miguel de Allende y quedó impresionado con la honestidad y el alma de mi trabajo. Quería encargarme el diseño y la construcción de todas las piezas de mobiliario para las habitaciones y el vestíbulo. Era el tipo de proyecto con el que apenas me atrevía a soñar. Era una validación, una oportunidad, un punto de inflexión. Esa noche, abrimos una botella de vino para celebrar no solo el contrato, sino el triunfo de nuestra fe el uno en el otro. Con el anticipo del proyecto, contraté a mi propio abogado. El divorcio, que antes parecía una montaña lejana, ahora era solo un punto en mi lista de tareas. Mientras mi mundo se expandía, el de Elena se contraía. Las noticias llegaban a través de tensas llamadas telefónicas que Laura recibía de sus padres. Elena, enfrentada a la realidad de pagar sola las cuentas del lujoso apartamento, entró pánico. Su primera reacción fue la furia. Acusó a Laura de traición, en una escena dramática durante una cena familiar. Pero su actuación de víctima no encontró audiencia. Sus propios padres, testigos de su crueldad en la noche de Año Nuevo, la reprendieron. Tú lo echaste, Elena, dijo su padre. ¿Qué esperabas que hiciera? Aislada y sin el apoyo de la familia, intentó la manipulación. Me envió mensajes a través de amigos en común, alternando entre súplicas y amenazas veladas de que acabaría con mi reputación. ¿Pero qué reputación? ¿La de un inútil? No se dio cuenta de que la nueva reputación que estaba construyendo era inmune a sus ataques. Ya no estaba en su mundo, ya no jugaba según sus reglas. Estaba demasiado ocupado construyendo el mío. Su lucha era el sonido lejano de un edificio derrumbándose, mientras yo estaba absorto, colocando el primer ladrillo de mi nueva y magnífica catedral. Un año y medio después de aquella cena de Año Nuevo, la edición de lujo de la revista Arquitectura y Diseño México mostraba en su portada el vestíbulo del nuevo Hotel Boutique en San Miguel de Allende. Y en destaque, en el artículo de 10 páginas, no estaban solo las paredes de piedra y las vigas de madera, sino mis piezas. La mesa de centro esculpida en una única pieza de nogal. Los sillones de cuero y jacarandá que invitaban al descanso. El artículo me describía no como un artesano, sino como un escultor funcional, elogiando la forma en que mi trabajo rescataba el alma de la madera. De la noche a la mañana, el inútil se convirtió en un visionario. El éxito del proyecto fue la marea que levantó mi barco. Los encargos comenzaron a llegar, primero de diseñadores de interiores, luego de coleccionistas privados. El estudio improvisado en el apartamento de Laura dio paso a un gran y aireado taller en la colonia San Rafael, un espacio con abundante luz natural, donde el olor a cedro y cera de abeja era el perfume del éxito. Contraté a 2 aprendices para que me ayudaran con el trabajo bruto, liberando mi tiempo para concentrarme en lo que más amaba, el diseño y el acabado final. Mi hobby, como lo llamaba Elena, se había convertido en una marca respetada, un negocio próspero. El divorcio se finalizó en ese ínterin,
un proceso limpio y sin contratiempos, ya que Elena no tenía base para apelar. Nuestra vida juntos fue formalmente desmontada. Pero la verdadera consolidación fue la de mi asociación con Laura. No era solo mi novia, era la estratega detrás de mi arte. Mientras yo creaba las piezas, ella creaba la marca. Organizaba las exposiciones, negociaba los contratos, trataba con la prensa. Éramos dos mitades de un todo, un ecosistema creativo perfecto. Nos mudamos a un apartamento juntos, un espacio que diseñamos en colaboración, cada rincón un testimonio de nuestro gusto compartido y de nuestro amor, que era tan sólido y bien ensamblado como mis mejores piezas de ebanistería. Las noticias de Elena llegaban en fragmentos, pedazos de un naufragio lejano, traídos por conversaciones que Laura tenía con su madre. La narrativa era consistentemente desoladora. Incapaz de mantener el apartamento sola, Elena tuvo que mudarse a un lugar más pequeño y barato. El dinero del divorcio, que recibió como premio de consolación, se consumió rápidamente en intentos de mantener un estilo de vida que ya no podía sostener. La amargura, aparentemente, se convirtió en su principal compañía. Laura contó, con tristeza, que Elena se había alejado de la familia, resentida por la falta de apoyo a su versión de la historia. Alienó a los amigos con su negatividad constante y su negativa a aceptar cualquier responsabilidad por su situación. Estaba atrapada en un ciclo de culpa y resentimiento, culpándome a mí por mi éxito, a Laura por su traición y al mundo por no reconocer el valor que creía tener. Al escuchar estas historias, no sentía alegría ni un sentimiento de venganza. Sentía una profunda tristeza por alguien que tenía una pieza de oro en las manos, pero la descartó porque estaba más preocupada por el brillo del envoltorio. Elena vivía en un mundo de superficies, incapaz de ver la belleza y la fuerza que residen en la profundidad, en la veta de la madera, en el alma de las cosas. Su caída no era un espectáculo que yo disfrutara, sino la confirmación final de que había escapado por poco de una vida de barniz, sin sustancia. Una noche, en el taller, mientras pasaba la mano sobre la superficie lisa de una mesa que acababa de terminar, sentí una ola de gratitud. La humillación que sentí esa noche de Año Nuevo había sido, en realidad, un regalo. Fue el golpe de martillo que rompió el molde de una vida que no era mía, liberando al artista que había dentro. Elena me llamó inútil. Y, al final, fue lo más útil que alguien ha hecho por mí. 2 años después, las luces brillantes de la Galería de Arte Contemporáneo más prestigiosa de la colonia Roma incidían sobre mi alma expuesta en forma de madera. Era la noche de inauguración de mi primera exposición individual, titulada Estructura y Alma. El espacio, curado con una sensibilidad impecable por Laura, estaba abarrotado. Críticos de arte, coleccionistas, arquitectos y diseñadores circulaban en silencio reverente entre mis piezas. Cada mesa, cada silla, cada banco era una historia, un poema esculpido en nogal, roble y jacarandá. El hombre inútil, que un día fue motivo de burla en una mesa de comedor, era ahora el centro de atención, el artista del momento. A mi lado, Laura brillaba, no como mi salvadora, sino como mi socia, la coautora de aquel triunfo. El encuentro final tuvo lugar en medio de este escenario de consagración. La vi entrar en la galería, una aparición de un pasado que ya consideraba enterrado. Elena. Estaba visiblemente fuera de lugar, su vestido un poco demasiado llamativo, su maquillaje un poco demasiado pesado para el ambiente sofisticado. No miraba el arte. Sus ojos, llenos de una tormenta de envidia y resentimiento, estaban fijos en mí. Esperó un momento en que estaba solo, entre un apretón de manos y otro, y se acercó, su presencia como una nota disonante en una sinfonía perfecta. Gabriel, dijo, con voz tensa. Menuda fiesta. Elena, respondí, mi tono neutro, educado. Miró a su alrededor, a los puntos rojos de vendido junto a la mayoría de mis piezas. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Felicidades. Parece que tu jueguito de hacer muebles, finalmente dio algún resultado. ¿Quién diría que el inútil se convertiría en el artista de moda? Era su último veneno, su último intento de disminuir mi logro, de reescribir la historia para que su juicio no pareciera tan catastróficamente erróneo.
Años atrás, sus palabras me habrían herido. Esa noche, eran solo un ruido irrelevante. La miré, luego a Laura, que conversaba animadamente con un cliente al otro lado de la sala, y luego de vuelta a la mujer que una vez fue mi esposa. No, Elena, dije, con una calma que pareció desarmarla. No fue el juego lo que dio resultado. Lo que dio resultado fue, finalmente, estar con alguien que no necesita una etiqueta de precio para ver el valor. Hice un gesto en dirección a Laura. Tú me miraste y viste a un inútil. Ella me miró y vio a un artista. Resulta que la curadora aquí, dije, con una leve sonrisa, siempre fue ella. Tenía razón. La dejé con esa verdad innegable. No había nada más que decir. La expresión en su rostro era la de alguien que finalmente comprendía la magnitud del tesoro que había tirado. Me di la vuelta y caminé hacia Laura, dejando a Elena sola en medio de mi mayor logro. Al unirme a Laura, que me recibió con una sonrisa que era todo mi universo, la reflexión final se asentó. La palabra inútil, lanzada contra mí como una piedra esa noche de Año Nuevo, no me rompió. Fue el cincel del escultor. Fue el golpe preciso y doloroso que rompió la cáscara de la vida mediocre que estaba viviendo y liberó al artista que había dentro. Elena, en su crueldad, me dio el mayor regalo de todos, la claridad para ver mi propio valor y la libertad para buscar a alguien que también lo viera. Mi vida, como mis piezas, fue construida a partir de un material en bruto, lleno de potencial. Fue necesario quitar las partes que no servían, lijar los bordes ásperos y encontrar a la compañera adecuada para aplicar el barniz final. Y el resultado, la obra maestra que era mi nueva vida, era, sin duda, nuestra más bella colaboración.